Hey, ¿qué tal parceros? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí, a su mejor canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. En esta ocasión les traigo una comparativa que me habían estado pidiendo bastante por mi canal y por mis redes sociales. Me refiero a la emblemática NKD 125 versus la Combat 125, la nueva apuesta de Auteco Mobility. Dos motocicletas de estilo retro que para muchos son idénticas en estilo y prestaciones, pero que sin embargo conservan algunas diferencias que son importantes resaltar y que casi nadie menciona, así que empecemos. Lo primero que hay que decir es que en términos generales son la misma motocicleta, ya que juntas equipan un motor chino muy similar y comparten muchos detalles estéticos. En el apartado del motor encontramos que equipan un monocilíndrico OHB o por varillas, como lo llaman comúnmente, que no determina grandes diferencias en potencia y torque entre una y otra moto. Podría decirse que es el mismo motor, sin embargo, hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, el cilindro de la Combat es un poco más alto que el de la NKD. También hay diferencias en el cigüeñal y en la caja de cambios, pero repito, estas diferencias no determinan una gran ventaja de una u otra moto, siguen siendo muy parecidas en cuanto a potencia y torque. Había leído algunos comentarios sobre la Combat y en donde algunos afirmaban que traía un balanceador de motor que reducía las vibraciones, pero esto no es cierto, ya que me di a la tarea de comparar los manuales de cada motocicleta y en efecto ninguna de las dos motos equipa este sistema. Es por eso que son motores que se caracterizan por presentar vibraciones a altas RPM, pero que también tienen la ventaja de que son muy económicos de mantener y su mantenimiento es muy tardío. En donde sí hay una gran diferencia es en el sistema de encendido eléctrico, ya que la Combat equipa una bobina pulsora que es más eficiente y más fácil de reemplazar en caso de daño. Aunque para muchos este es un aspecto irrelevante, es importante mencionarlo y tenerlo en cuenta. En el apartado estético y tecnológico, las motos son muy similares, con detalles mínimos que las diferencian. Comparten el diseño de la farola principal, la posición del tanque y el diseño del tablero. Sin embargo, una de las ventajas más significativas de la Combat sobre la NKD es que equipa un medidor de combustible y direccionales con tecnología LED. Por otro lado, monta una tijera reforzada que brinda mayor estabilidad a la motocicleta y le da un estilo más llamativo. Otro detalle de calidad de la Combat es la base de su silla, que es metálica, mientras que en la NKD esta es de plástico. En el tema de los frenos, juntas equipan tambor atrás y disco adelante, pero la Combat equipa un disco flotante, el cual, en mi opinión, la hace superior al de la NKD. En lo personal, tengo que decir que me gusta mucho más el sonido de la Combat, ya que me parece que es más agudo y potente que el de su competidora. El sonido ahí queda encendida la motocicleta. Pero la Combat también tiene sus contras, como por ejemplo su peso, que es de 113 kilogramos, superior al de la NKD, que es de 103 kilogramos aproximadamente con todos sus líquidos. Esto hace que la velocidad final de la Combat se vea un poco limitada por este aspecto, pero bueno, ustedes saben que estas motos son para todo menos para correr, y este es un detalle que al menos para mí no tiene mayor importancia. Otra ventaja de la NKD es que equipa un doble amortiguador hidráulico en la parte trasera que se puede regular, mientras que el de la Combat es sencillo. La capacidad del tanque en juntas motos es de 2.6 galones, ofreciendo una autonomía muy similar para ambos modelos. La Combat nos arroja un consumo de 125 km por galón, mientras que la NKD nos arroja un consumo de entre 125 y 130 km por galón aproximadamente. Por supuesto, hay ediciones de la NKD que son superiores en algunos aspectos a la Combat, como por ejemplo la NKD EX72 y la NKD Classic, las cuales equipan llantas Michelin y accesorios de protección para la motocicleta. Pero en esta comparativa seleccioné el modelo más económico, es decir, el más básico. Por tradición y recorrido, la NKD tiene muchos fans en el país y se ha mantenido a lo largo de los años como una de las motocicletas más vendidas. Así que Auteco la tiene bastante difícil ante este panorama, aunque celebro que se haya atrevido a competir con un modelo que puede pelear de tú a tú con la NKD y que en mi opinión tiene detalles muy interesantes que a largo plazo pueden resultar determinantes. Vamos a ver si la hegemonía de la NKD se mantiene o si esta Combat llega a robarle una tajada de este gran mercado, o vamos a ver si AKT nos sorprende con nuevas actualizaciones o lanzamientos para hacer cara a este modelo que pinta bastante bien.
Sin embargo, sigo pensando que son modelos muy desactualizados, como la mayoría de modelos 125 en el país. Ojalá las marcas algún día se les dé por pensar en la seguridad de los motociclistas y empiecen a ofrecer motos con mayor tecnología y detalles de seguridad, o en su defecto, que se expida una ley que les exija a mejorar en este aspecto. Infortunadamente somos un país de motos baratas pero inseguras, y en lo personal no soy partidario de esta relación. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes respecto a este tema. Hasta aquí este video, parceros, espero les haya gustado. Si tienen algo que complementar sobre este tema o quieren simplemente opinar, pueden dejar su comentario aquí abajo para alimentar mucho más el video. Si quieren apoyar mi trabajo, lo pueden hacer dándole like a este video y viendo los anuncios que aparecen en él. No se despeguen del canal porque se viene dentro de poco un video imperdible. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.